Bienvenidos a todos y todas a esta sesión de la Semana Mundial del Agua, coordinada por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y el Instituto Internacional de Agua de Estocolmo, SIWI, en el cual conversaremos sobre la resiliencia y su importancia para asegurar la sostenibilidad de los servicios de agua, saneamiento e higiene en América Latina. Esta sesión tendrá una duración de 1 hora y se realizará en español. Sin embargo, tendremos interpretación en inglés simultánea, la cual pueden elegir haciendo clic en el globo de interpretación en la plataforma de Zoom. This session will be held in Spanish, but will be translated live into English. Please just select your preferred language by clicking the interpretation globe in the Zoom app. Como vemos en pantalla, tendremos primero una breve bienvenida y descripción del proyecto, y presentaremos el concepto de resiliencia y los avances a la fecha en la elaboración de la caja de herramientas para su desarrollo. Luego tendremos la oportunidad de aprender sobre 2 casos ejemplares, en México y Perú, para la gestión de los servicios de agua, saneamiento e higiene ante situaciones de choque y estrés. Hacia el final de la sesión tendremos un espacio de preguntas a los panelistas. Para ello, los invitamos a lo largo de la sesión a hacer sus preguntas o dejar sus comentarios en el chat de Zoom. Al final de la sesión contaremos con unas breves palabras de cierre. Bienvenidos y espero que disfruten la sesión. Para dar apertura oficial a la sesión, le doy la palabra a Clever Machado, economista jefe del BID, quien ha trabajado por más de 15 años en el diseño de operaciones de inversiones sectorial, con énfasis en la gestión de los recursos naturales y riesgo y control de inundaciones. Clever, por favor. Muchas gracias, Juanita. Buenas noches, buenas tardes o noches con todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos. Como todos sabemos, la frecuencia y la intensidad de los desastres naturales ha aumentado de manera significativa en los últimos años y en parte a causa del cambio climático. Y además sabemos que la crisis y conflictos relacionados con el agua, como inundaciones, sequías y otros eventos, representan casi el 90% de los desastres que afectan a nuestra región. Adicionalmente, como todos lo sabemos, la pandemia de COVID también nos ha demostrado que hay otro tipo de eventos, tipos de eventos sociales que son igualmente disruptivos, ¿no? Estas interrupciones se manifiestan en la dificultad de proveer el servicio de agua y saneamiento y higiene a la población, no solo en la capacidad y el funcionamiento de la infraestructura de los servicios existentes, sino también fundamentalmente amenaza la capacidad de los operadores para proporcionar servicios de manera sostenible y continua, ya que por un lado amenazan la disponibilidad de los recursos hídricos y las fuentes de agua para consumo humano, y por otro, la capacidad de los operadores de operar los sistemas de agua y saneamiento y higiene, ¿no? En este contexto, la comunidad internacional han adoptado un nuevo concepto de resiliencia, ¿no? Con un modelo para adaptarse y hacer frente a todo este tipo de desastres y disrupciones relacionados con el clima y eventos sociales inclusive de salubridad, que va más allá del enfoque tradicional, que era de la reducción del riesgo de desastre reactiva, donde predominaba la gestión de la emergencia, hacia un nuevo modelo que enfatiza la gestión del riesgo proactiva. Sin embargo, desarrollar la resiliencia de los servicios no solo depende de la construcción de nueva infraestructura hídrica, de la implementación de nuevas tecnologías o incluso de la adopción de nuevas prácticas para abordar los riesgos. Nosotros estamos trabajando bajo un concepto de un enfoque holístico en donde se deben integrar estrategias más amplias en todo el sector para garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos y la capacidad de operar los sistemas sin disrupciones y la continuidad de los servicios, ¿no? Además, también se requiere la participación de todos los stakeholders, que incluyen operadores, comunidades, sociedad civil, reguladores, gobiernos seccionales y nacionales, inclusive comités de cuenca y otras organizaciones o interesados que tienen que ver con el manejo de los servicios de agua y saneamiento e higiene. En este contexto, el Banco Interamericano de Desarrollo, en asociación con SIWI y con el financiamiento de la Iniciativa de Bienes Públicos Regionales,
Estamos trabajando desde finales del 2020 en el desarrollo e implementación de orientaciones que tienen como objetivo promover la construcción de resiliencia en el sector y asegurar la sostenibilidad de los servicios. Y estamos trabajando en eso a través de 4 acciones principales, ¿no? La creación de una plataforma de conocimiento para facilitar el acceso, el uso y el intercambio del conocimiento generado, el desarrollo y elaboración de una caja de herramientas para fomentar la preparación del sector para las situaciones de emergencia y de gestión de riesgo, que veremos más en detalle adelante, la promoción de procesos de aprendizaje colectivo para fomentar la sostenibilidad y por último asistencia técnica especializada, ¿no? Cabe mencionar también que el éxito de esta iniciativa no solo depende de tener esta caja de herramientas y la implementación de las actividades complementarias, sino que también depende mucho de la apropiación de los gobiernos, las instituciones y organizaciones asociadas con la provisión de los servicios de agua, saneamiento y higiene, para que el concepto de resiliencia percole en las políticas públicas, en los planes maestros, en los planes directores, en los planes de inversión, en los planes de gestión y en los planes de negocio de los operadores y de los gobiernos, de tal manera que el resultado final sean servicios de agua y saneamiento y higiene sostenibles y resilientes. Con estas palabras, les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas y agradecemos desde ya su participación y cualquier insumo o comentario que tengan sobre esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Clever. Muy interesante. Ahora, Ana Mujica nos presentará el concepto de resiliencia y los avances en la elaboración de la caja de herramientas. Ana es oficial de programas de SIWI y lidera el proyecto de resiliencia. Ha trabajado en el sector público en Colombia en el desarrollo de políticas sectoriales y como consultora en diferentes países de América Latina y África. Ana, por favor. Muchas gracias, Juanita, y gracias a todos y todas las personas que nos acompañan en esta sesión. Siguiente, Juani, por favor. Entonces, como bien nos contaba Clever en su introducción, este proyecto tiene como objetivo final mejorar o aumentar la resiliencia sectorial con el objetivo final de promover o fomentar la sostenibilidad de los servicios de agua, saneamiento e higiene. Esto lo haremos a través de 3 componentes clave, también mencionados por Clever anteriormente. Por un lado, tenemos el desarrollo de la caja de herramientas, que será el objetivo de mi presentación el día de hoy. En una segunda instancia tenemos el desarrollo de procesos de aprendizaje colectivo o intercambio de experiencias y conocimiento entre diferentes actores sectoriales. Y finalmente, tenemos la implementación de procesos de asistencia técnica a través de los cuales haremos un pilotaje, bien sea de la caja de herramientas en su integridad o de acciones específicas, dependiendo de cada contexto en cada uno de los países en los que trabajemos. Tanto la caja de herramientas como todo el material, digamos, o documentos o piezas, digamos, de difusión que elaboremos en el marco de este proyecto estarán disponibles en un futuro en el Observatorio para América Latina y el Caribe de Agua y Saneamiento, OLAS, que ven ahí en pantalla al principio, que de alguna manera u otra abarca, digamos, el resto de los componentes de este proyecto. Siguiente. Antes de entrar, digamos, en materia de cómo está estructurada y cuál es el contenido de la caja de herramientas, es importante que tengamos claro cómo definimos nosotros la resiliencia sectorial. Entonces, con base, digamos, tanto en literatura secundaria como, digamos, en las definiciones que maneja las Naciones Unidas, que es como el actor, digamos, o de los actores más relevantes en lo que tiene que ver con la generación de resiliencia, digamos, sobre todo para eventos o choques climáticos, definimos a la resiliencia como la capacidad de un sistema para anticiparse, absorber, adaptarse, recuperarse y transformarse ante los efectos de un choque o estrés de manera oportuna y eficiente. La resiliencia, además, y sobre todo la resiliencia sectorial, tiene una serie de componentes clave para la prestación de los servicios de agua, saneamiento y higiene. Por un lado, tenemos a los ecosistemas acuáticos, que básicamente engloban a todos, digamos, toda la parte, todo lo que es el ambiente, digamos, el entorno social asociado, digamos, a los recursos hídricos. En una segunda instancia tenemos a la infraestructura, que es pues, redundante, pero son las estructuras físicas y todos los procesos asociados para asegurar la prestación de los servicios de agua, saneamiento e higiene. Y finalmente tenemos a las comunidades,
donde tenemos a los usuarios y en algunos casos a los pequeños prestadores, todas las interrelaciones que ellos tienen dentro de un ecosistema específico, digamos, sí, en una ubicación específica. Como pueden ver en el diagrama en pantalla, tenemos también un componente o un pilar de gobernanza, que es el que permite, digamos, generar un ambiente o un entorno que fomenta, digamos, una adecuada prestación de los servicios. La gobernanza, nosotros usamos la definición de CIWI, en donde tenemos una serie de funciones con ciertos atributos para alcanzar unos objetivos específicos. De esta manera, la gobernanza tiene un efecto tanto directo como indirecto, indirecto a través de los otros 3 componentes sobre la construcción o generación de resiliencia. Siguiente. Además de esto, la resiliencia sectorial, digamos, la abordamos desde, o pues para todas las fases de un evento de choque o estrés. Como pueden ver en pantalla, estas fases se componen o están o son prevención, protección, respuesta y recuperación, y en la medida en que nuestro círculo, digamos, tengamos como círculos favorables en la respuesta a los choques o estreses, progresivamente tendremos una mayor resiliencia y con ello una mayor sostenibilidad en la prestación de los servicios. Entonces, básicamente, si tenemos como círculos virtuosos digamos, de prevención, protección, respuesta y recuperación, veremos tanto mayor resiliencia como mayor sostenibilidad a lo largo del tiempo, que es lo que queremos como, digamos, proyectar a través de este diagrama. Una cosa aquí súper importante que también mencionó Clever al principio de esta sesión, es que aparte, digamos, de los choques o estreses climáticos, que es donde normalmente, o sí, la razón por la cual normalmente hablamos de resiliencia, también, digamos, nosotros tenemos una mirada un poquito más integral y abordamos choques o estreses no climáticos, como es la pandemia por COVID-19, sobre la cual también veremos un caso de estudio muy interesante más adelante. Siguiente. Ya entrando, digamos, en materia de lo que es la caja de herramientas, básicamente esta es una compilación de acciones o fichas de acción que proveen orientaciones a los actores sectoriales para generar o fortalecer la resiliencia de los sistemas de agua, saneamiento y higiene. Actualmente, esta es una caja que todavía está en proceso de desarrollo. Tenemos 46 acciones que están distribuidas o, digamos, organizadas a través de los 4 componentes de un sistema resiliente, como les conté antes: ecosistemas, infraestructura, comunidades y gobernanza, 19 áreas de trabajo y 26 objetivos. Siguiente. Cada una de estas fichas de acción o estas acciones, digamos, están organizadas de la siguiente manera. Entonces, primero, tenemos una serie de identificadores que permiten o facilitan el uso de estas acciones o de estas fichas de acción. Para cada una de estas acciones tenemos una descripción con actividades específicas que permiten, digamos, a los potenciales usuarios, digamos, diseñar medidas más acordes a cada uno de sus contextos. Siguiente. Asimismo, tenemos una descripción de los resultados de corto, mediano y largo plazo esperados y de las condiciones adicionales necesarias para que estas acciones se puedan implementar de manera efectiva y se logren los resultados que estamos esperando. Finalmente, tenemos una serie de ejemplos por cada ficha, más o menos 2 o 3, en los que tenemos una descripción de buenas prácticas en otros países y que pensamos que pueden ser supremamente relevantes para los futuros usuarios de, digamos, de esta caja de herramientas, ya que les permite, digamos, de alguna manera tener como una idea más tangible de cómo se pueden implementar cada una de estas acciones o actividades específicas. Siguiente. Para acá ya voy a, digamos, contarles un poquito de qué está en cada, digamos, en cada componente. Entonces, para los ecosistemas tenemos a la fecha 5 objetivos con 4 áreas de trabajo, que son la preservación y la protección de los recursos hídricos, la restauración de los ecosistemas, la adaptación y la generación de conocimiento. Como les conté antes de seguir, para cada objetivo hay entre 1 o 2 fichas de acción. De ahí, digamos, de ahí vienen todas las 46 acciones que tenemos a la fecha. Siguiente. En el área de infraestructura tenemos 6 objetivos a la fecha, digamos que están distribuidos en las áreas de trabajo tradicionales de la infraestructura, que son el diseño, la rehabilitación o mejoramiento, la operación y mantenimiento y el financiamiento de la infraestructura. Siguiente. Para comunidades tenemos también 5 objetivos distribuidos en 3 áreas de trabajo, que es el conocimiento y rendición de cuentas, la preparación o preparedness en inglés, que puede ser un poquito más acorde, y el capital social y los mecanismos de protección social. Siguiente. Y finalmente, en el área de gobernanza,
tenemos 10 objetivos que están en esta diapositiva que sigue y están distribuidos a lo largo de las funciones de gobernanza definidas por SIWI. No les voy a contar, o sea, no voy a listear todas, pero digamos que son relevantes para las presentaciones que vienen. Tenemos temas de política y estrategia, de planificación y preparación. Siguiente. Todo lo que tiene que ver con monitoreo, evaluación y aprendizaje y regulación. Entonces yo dejo ahí por ahora para dar paso a los casos de estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por tu presentación. Ahora le doy la bienvenida a Eduardo Ortegón. Él es director de Tecnología e Innovación de los Servicios de Agua y Drenaje en Monterrey, quien nos contará sobre su experiencia en el desarrollo de la resiliencia para la provisión de los servicios de agua en situaciones de sequía. Eduardo ha sido reconocido como uno de los líderes del sector energético en México y es especialista en eficiencia y gestión de sistemas de distribución de agua. Eduardo, por favor, bienvenido. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Gracias al Banco Interamericano de Desarrollo y al SIWI por considerarme para esta plática. Como les comentaban, tengo a mi cargo la Dirección de Tecnologías e Innovación en Servicios de Agua y Drenaje Monterrey, que es el organismo que da servicio a todo el estado de Nuevo León. Es de los pocos casos en los que un organismo da servicio a nivel estatal en México. Somos el segundo organismo más grande de México después del de la Ciudad de México. Sin embargo, somos el organismo que tiene los ingresos mayores. Tenemos una cobertura prácticamente universal, tanto de agua como de saneamiento, y damos servicio principalmente a la ciudad de Monterrey y su área conurbada, en donde está el 92% de la población total del estado. Ya somos la segunda ciudad más grande de México. Acabamos de pasar a Guadalajara como la segunda zona urbana con más población, y gran parte de esto es debido al gran crecimiento económico que tiene el estado. Somos el motor industrial del país. Recientemente y particularmente con la actual administración se han dado muchos anuncios de inversiones. Estoy seguro que muchos escucharon de la gigaplanta de Tesla que se habrá de hacer en Monterrey, que será la más grande del mundo. Y esto, por supuesto, tiene un efecto en el crecimiento de la ciudad, en la migración. Cada año llegan 140,000 mexicanos, aparte del crecimiento por natalidad normal, a la zona metropolitana Monterrey, y esto nos da mucho estrés. Esto, por supuesto, crea estrés hídrico, el crecimiento poblacional tan grande, y por otro lado estamos en la cuenca más seca de México, por lo que el estrés hídrico aumenta. Siguiente, por favor. Como muchos saben, el año pasado, desafortunadamente, el estado vivió una crisis hídrica. Por primera vez en más de 30 años, no pudimos dar abasto de forma continua, servicio 24/7. Fue declarado una emergencia nacional. Y este fue el panorama cuando entró la administración actual. Entramos en octubre del 2021. Esto era el forecast, esta era la proyección. Como pueden ver, hay una diferencia muy grande entre la demanda y la oferta, y esto es debido principalmente a que dos de nuestras principales presas en ese entonces estaban al borde de la sequía. Esta es una foto de la NASA, cómo estaba la presa de Cerro Prieto en la parte superior en el 2015 y cómo estaba el año pasado. Como pueden ver, pues prácticamente estaba vacía, y desafortunadamente fuimos noticia mundial para mal, ¿no? Captamos mucha atención negativa debido a esto, porque la verdad buena parte de la ciudad la pasó mal. No fuimos capaces de dar agua de forma constante, y la ciudad no estaba preparada para eso. El servicio intermitente es muy común en la mayor parte de México y Latinoamérica. Sin embargo, la ciudad no contaba con tinacos ni con cisternas para poder hacer frente a eso. Así que, obviamente, se emprendieron acciones en distintos frentes. Yo los divido por acciones desde el punto de vista de la oferta, y nosotros empezamos a hacerlo desde el punto de vista de la demanda. Empezamos de forma muy acelerada a raíz de esto con un programa de modulación de presiones, el cual ya había tenido un antecedente en el 2015. Desafortunadamente no trascendió, pero básicamente la modulación de presiones consiste en, una vez sectorizada la red de distribución,
poner elementos tecnológicos e hidráulicos en la entrada de estos circuitos para poder manejar las presiones y los flujos, obviamente. Como les comentaba, afortunadamente Monterrey tenía circuitos hídricos muy pequeños y muy bien hechos. Tenemos cerca de 3,000 DMAs, o sea, circuitos hidráulicos, y lo que empezamos a hacer, como ven en la foto del lado derecho, es poner válvulas, poner medidores, poner data loggers, poner elementos tecnológicos, no solamente para controlar los flujos, sino para poder telecontrolarlos a distancia y obviamente tener la información en tiempo real. Aquí van a ver una animación en lo que consiste el programa de modulación. Si le picas a play, por favor. La modulación de presiones no es un concepto tan fácil de explicar, y es por eso que nuestro departamento de comunicación nos ayudó haciendo esta pequeña animación en el cual tratamos de explicar a la población qué es lo que estaba pasando. Monterrey es una ciudad de montañas y obviamente por topografía o por cercanía a la fuente, había unas zonas que tenían considerablemente más presión que otras. Y lo que estamos haciendo es dando una presión uniforme, ¿no? Dándole a la ciudad la infraestructura para poder dar una presión más equitativa, y esto nos hace rendir más el agua. En términos, en palabras muy llanas, cuando explico este programa es, si nos vuelve a faltar 25% de las fuentes, como nos pasó en esta crisis, que no se quede el 25% de la población sin agua, sino que a toda la ciudad nos llegue 25% más. 25% menos, disculpen. Y esta gráfica es muy representativa del resultado de estos esfuerzos. Del lado izquierdo de la gráfica, sin ningún elemento que module la presión, que la modere, veíamos que un circuito de la ciudad, en la zona de García, que fue la más afectada, gastaba en promedio 863 metros cúbicos por día. En la parte en medio, entre las dos barras punteadas, pueden ver el resultado de hacer tandeos o servicio intermitente. Había un ahorro, pero marginal, del orden del 6%. Sin embargo, del lado derecho pueden ver cómo, con presiones moduladas y haciendo dos consignas, una de día y una de noche, para evitar los gastos excesivos por las fugas en el horario nocturno, pudimos ahorrar más de una tercera parte del volumen, dando servicio 24/7. Aquí pueden ver una gráfica del abasto hasta el mes de mayo del 2021 contra de octubre del 2022 a mayo de este año. Pudimos dar servicio con cerca de 1.4 metros cúbicos menos, y esto sin considerar el crecimiento de la ciudad. Si hacemos la proyección considerando el crecimiento de la ciudad, estamos hablando de 2.4 metros cúbicos por segundo menos en promedio. Y todo esto con menos quejas. Las gráficas que ven ahí son las quejas por falta de agua que recibimos por medio de nuestros canales oficiales. En mayo del 2021, un año antes de la crisis, tuvimos cerca de 2,000. Este mayo tuvimos 1,141. Y aquí está un video. Todo esto lo estamos haciendo usando los últimos elementos en tecnología, todo basado en una plataforma que nos permite controlarlo. Tenemos la ciudad dividida en centrales operativas, podemos ver cada una de las centrales. Tenemos las centrales divididas en macrosectores, zonas de influencia de tanques, y podemos ver cada uno de los macrosectores. Aún no acabamos de implementar toda la ciudad, ahorita vamos alrededor del 65%, pero este año tenemos el objetivo de terminar con los 3,000 circuitos. Ahora, cada una de las entradas que tenemos instrumentadas nos dan elementos de presión y volumen, con los cuales podemos sacar, como ven en una de estas gráficas, indicadores que nos señalan si un circuito está alto en fugas o no. Y con esto podemos hacer un uso más eficiente de los recursos para combatir las fugas que tenemos, ¿no? La verdad es que todos estos elementos tecnológicos y toda esta información que se genera nos ayudan mucho para administrar mejor el organismo, para administrar mejor las centrales operativas y para asegurarnos que los clientes tienen un mejor servicio y un servicio continuo. Dale al siguiente, por favor. Desde el año pasado, desde septiembre del año pasado, cuando apenas llevamos un par de meses con este proyecto, hicimos un compromiso con las Naciones Unidas
en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el número 6, y nos comprometimos en la página, en la página oficial del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales a bajar, a reducir en 15% el agua necesaria para dar servicio continuo al área metropolitana de Monterrey. Era un compromiso muy ambicioso, pero estábamos seguros, confiábamos en que lo íbamos a lograr. Hicimos mucha investigación, vimos todos los temas hidráulicos y fue por eso que decidimos hacer este compromiso, el cual fue reconocido en la pasada Conferencia del Agua en la ciudad de Nueva York. Y afortunadamente podemos decirles que en lo que va del año, la primera mitad del año, logramos un 17% menos de agua necesaria, de volumen necesario para dar servicio 24/7. En el 2022, pues pueden ver que hay una diferencia considerable entre el agua suministrada y la demanda. Pues esto fue debido a la crisis. Sin embargo, este año pues, hemos podido dar agua de forma continua, usando considerablemente menos volúmenes. Esta gráfica es la gráfica de los volúmenes acumulados de ambas presas que fueron las afectadas, las que nos dejaron con pocos recursos en el año pasado, las presas de La Boca y de Cerro Prieto, que son la segunda y tercera presas más grandes del estado. Y si vemos la siguiente gráfica, podemos ver que la línea roja es la proyección que hubiéramos tenido si no hubiéramos iniciado y estos esfuerzos de modulación que todavía se están desplegando. Básicamente lo que logramos fue extender la vida de ambas presas por 8 meses, ¿no? Sin entradas. Si no hubiera sido por esto, las presas hubieran estado en el nivel que están ahorita 8 meses atrás. Esto es muy considerable. Si lo vemos desde el punto de vista de la demanda, aquí pueden ver la gráfica desde el 2014 de la demanda acumulada, siempre ascendente. Cada año la ciudad necesitaba un volumen o un flujo adicional del orden de 400 a 500 litros por segundo. Las líneas rojas son las demandas proyectadas para el año pasado y para este. Y como pueden ver en la siguiente gráfica, del lado izquierdo de la parte sombrada, pues es el problema que tuvimos el año pasado, la baja producción debido a perder la aportación de ambas presas. Pero lo que ven en la zona sombreada es el agua que hemos recuperado gracias a estos esfuerzos de eficiencia, de una operación eficiente. Son 44,000 millones de metros cúbicos. Es equivalente a más de una presa, La Boca, desde estar por encima del nivel de aguas máximo ordinario hasta no tener ni una gota. Es un mundo de agua. Es el equivalente a lo que, y esto solamente es de octubre a junio, es el equivalente a 36 días de abasto de toda la ciudad, con todas las fuentes, incluidos pozos someros profundos y las 3 presas. La verdad es que estamos muy contentos con los resultados obtenidos. Y pues bueno, para concluir, pudiera decirles que en Servicios de Agua y Drenaje Monterrey sabemos por un lado que el cambio climático, el crecimiento demográfico y la baja confiabilidad de las fuentes nos presentan un reto muy grande, muy magnánimo de cara al abasto futuro. Sin embargo, sabemos que tenemos que apostarle a la resiliencia, tenemos que apostarle a la sostenibilidad en el servicio, y esto solo se puede hacer usando la última tecnología, usando las herramientas más innovadoras, no solamente la tecnología, sino la innovación en general en procesos, la innovación social y particularmente la innovación en operaciones, por lo que y por los resultados han sido muy tangibles. Muy amable. Eduardo, muchísimas gracias por contarnos sobre las acciones realizadas por la empresa de servicios de agua y drenaje de Monterrey, que muestran claramente cómo podemos fortalecer la resiliencia para situaciones de estrés climático, como son las sequías prolongadas. Ahora nos moveremos hacia una situación de choque no climático, como fue la pandemia del COVID-19.
Para ello, el doctor Cristian Miguel González Chávez, director de Políticas y Normas de Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento del Perú, SUNAS, nos contará sobre las acciones llevadas a cabo durante y después de la pandemia para fortalecer la resiliencia sectorial. Cristian es doctor en Economía de la Fundación Gertulio Vargas y docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico y del doctorado en Economía de la PUCP. También se ha desempeñado como consultor en temas de regulación de servicios públicos y gestión de infraestructuras y ha asumido diversos cargos directivos del sector público peruano. Bienvenido. Muy amable, gracias por la invitación a participar de esta charla. Voy a pasar a comentarles, no sé si podemos, por favor. La siguiente. Mi presentación tiene estos elementos, ¿no? Primero sobre cuál es la importancia del agua y cómo queda claro un contexto de COVID, ¿no? De la pandemia. Medidas que adoptamos en la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento en el Perú, ¿no? El regulador de los servicios de saneamiento en el Perú, en el marco del COVID, y medidas que hemos adoptado no solamente durante el COVID, sino después de la emergencia nacional. Y algunas conclusiones. Por favor, la siguiente. La siguiente. A ver, un poco, ya empezando por el final de un estudio que quería comentarles, ¿no? Este estudio que se trabajó de forma compartida entre un equipo técnico de la SUNAS y un equipo técnico también del BID, es que el no tener acceso al servicio de saneamiento, en particular no tener acceso a agua, incrementaba la probabilidad de contraer el COVID, ¿no? Entre 15 y 25%, ¿no? Lo cual es un valor significativo, ¿no? Y el segundo resultado del estudio es que no es suficiente tener acceso al agua, sino tener una dotación, por lo menos una dotación mínima, ¿no? Que según el estudio se calcula en 150 litros o 3 metros cúbicos per cápita mensuales, ¿no? Pues la siguiente, por favor. Un poco para entender. Ese estudio se realizó para Lima Metropolitana, ¿no? Que Lima, la capital del Perú, ¿no? Pero para la ciudad de Lima, si se quiere, en la cual, como un dato de contexto, ¿no? Es el 91.8% de los hogares en Lima Metropolitana tienen acceso a agua mediante red pública, ¿no? De la diferencia, ¿no? Del 8.2%, ¿no? 4.6% tiene acceso por camión cisterna, ¿no? Que son estos camiones que reparten agua, agua para que pueda la población que no tiene acceso a la red pública pueda tener este servicio, ¿no? Por favor. El estudio que usa una herramienta econométrica de inferencia causal, ¿no? Lo que aprovecha para poder estimar el efecto de tener acceso a agua sobre el COVID es que en el territorio, por ejemplo, si vemos aquí en estos mapas, hay las zonas de color celeste, azul, son zonas que tienen acceso al servicio de agua por red pública. Y las zonas que están de color rosa, digamos, rosado, rosa, son zonas que no tienen acceso al servicio de agua por red pública. Entonces, en las fronteras, ¿no? Por ejemplo, aquí donde está este círculo continuo, en esa frontera, muy probablemente, las viviendas que se encuentran la zona celeste tiene acceso a un servicio de saneamiento con... Cristian, perdón que te interrumpa, no te escuchamos bien. Sí, no, a ver si ahí me escuchan bien. Lo que decía, lo que estoy señalando es que la metodología para poder estimar el efecto de tener acceso al servicio de agua sobre la probabilidad de tener COVID
hace uso de lo siguiente hecho, ¿no? En la frontera de los territorios, ¿no? De las localidades donde se tiene acceso con red pública, que serían las zonas de color celeste, y en comparación a las zonas de color rosa, que son localidades que no tienen acceso al servicio de agua por red pública, en la frontera son muy similares, ¿no? Aquí en esa frontera, no sé si ve mi cursor, o bueno, ahí en el primer gráfico que hay un círculo discontinuo, hay dos zonas, una zona celeste y una zona rosa. En ese círculo, al interior del círculo, esas dos localidades son muy similares, ¿no? De hecho, ahí hay una distancia entre ellas dependiendo, puede ser de medio kilómetro, 1 kilómetro, en fin. Entonces son muy similares, hasta menos, ¿no? Son muy similares y la única diferencia, digamos, más resaltante es que de un lado tienen acceso al servicio de agua con red pública y el otro lado no. Entonces, aprovechando esa característica y repito, usando estas técnicas econométricas de regresión discontinua en este caso, es que se hace la estimación, ¿no? Ponemos la siguiente. Y bueno, este estudio cobra más relevancia con Perú, por ejemplo, ¿no? O en general países que tuvimos un efecto importante en términos de muertes, por ejemplo, asociados al COVID, ¿no? Perú lideraba en algún momento el ranking de los países con exceso de muertes por 100.000 habitantes, donde este exceso de muertes estaba asociado a justamente aquellas generadas por el COVID, ¿no? Ok, podemos, por favor, decir. Entonces el estudio, que no voy a entrar al modelo, ¿no? En todo caso, en otro seminario podemos presentar eso, se obtiene los siguientes resultados, ¿no? Que aquellas localidades que tienen acceso al agua por red pública, tienen una menor probabilidad de contraer COVID o tenían, ¿no? Porque este estudio fue realizado en plena pandemia, ¿no? Tenían respecto a la población que no tiene acceso a agua por red pública. Y esa diferencia en la probabilidad va entre 15 y 25%, ¿no? Y como ya había adelantado también, no solo depende de tener acceso al agua, sino una dotación mínima. Por favor. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de este estudio, ¿no? Respecto ya no solamente respecto al COVID, sino en general, a mejorar las condiciones de salud de la población, ¿no? Porque el COVID fue una enfermedad, o es una enfermedad que tiene un componente que es generado por no tener acceso al agua, porque no podemos higienizarnos las manos, en fin. Pero hay otras enfermedades que también son consecuencia, ¿no? Son consecuencia de no tener acceso al agua. Entonces, las recomendaciones son que si bien es importante tener acceso universal, también es importante garantizar una cantidad mínima de agua, ¿no? Que ciertamente el consumo de agua se ve afectado no solamente por el acceso a nivel familiar, no solamente se ve afectado por el acceso, sino también por la calidad del propio servicio, ¿no? Y también en alguna medida la tarifa podría afectar este consumo, ¿no? Sobre todo para poblaciones más vulnerables. Y tercero, ¿no? Que la dotación mínima es importante porque ella permite garantizar ciertas actividades necesarias para mantener la salud, ¿no? Y en el marco del COVID se veía con mayor necesidad. Ok, podemos, por favor. Ahora vamos a comentar sobre las medidas que fueron adoptadas en el marco del COVID, ¿no? Y que fueron promovidas o adecuadas por SUNAS, ¿no? Durante el estado de emergencia nacional se implementaron los recursos por parte del Estado para garantizar una continuidad del servicio, ¿no? Recordemos que en el marco de la pandemia, en su fase inicial,
estas actividades de operación, mantenimiento, o inclusive de corregir ciertos problemas con la prestación de servicios se vieron afectados por el distanciamiento social que era necesario para poder reducir los efectos de esta pandemia, ¿no? Entonces, pero aún así SUNAT implementó mecanismos para que se garantice esa continuidad, ¿no? También respecto a los usuarios, se establecieron fraccionamientos para, para poblaciones que, otra vez, ¿no? Como consecuencia de la cuarentena, del distanciamiento social, no podían generar ingresos, entonces se generaron mecanismos de fraccionamiento para el pago del servicio, abastecimiento gratuito del servicio, inaplicación de sanciones, ¿no? Justificadas, ¿no? Respecto a los costos de operación y mantenimiento, se permitió que para cubrir los costos de operación y mantenimiento se puedan usar el fondo de inversiones, ¿no? A partir de los estudios tarifarios que son aprobados para la determinación de las tarifas de las empresas prestadoras en el Perú, se genera un fondo de inversión. Y ese fondo de inversión, en principio, es de uso exclusivo para ampliar o para nuevas inversiones, ¿no? Pero en el marco del COVID se permitió que puedan ser usadas también para operación de mantenimiento, ¿no? También en el caso de algunas, se establecieron mecanismos para que sea más ágil el proceso de devolución en el caso haya habido un error en la facturación, por ejemplo, ¿no? Respecto a las tarifas, hubo revisiones tarifarias para que se pueda garantizar la viabilidad económica financiera de la empresa. Recordemos que se permitieron fraccionamientos, devoluciones, uso de los fondos de inversión para operación de mantenimiento, en fin, entonces eso ciertamente podría generar presiones sobre la viabilidad económico-financiera de la empresa, entonces se hicieron revisiones tarifarias para, para no, de alguna forma, aligerar esta presión sobre las empresas, ¿no? Respecto a los cortes de los servicios por falta de pago, también se establecieron algunas medidas para que pueda, en caso que sea justificado, suspender estos cortes, ¿no? Y respecto a la facturación, en los casos, otra vez, por distanciamiento social, donde no se puede realizar la verificación, en algunos casos que amerita una verificación manual del consumo de agua, se pueda facturar por el consumo histórico, ¿no? En fin, estos fueron un resumen de las medidas que fueron implementadas en ese marco. ¿Podemos, por favor? O medidas adicionales, ¿no? Que fueron casi todas ellas promoviendo el acercamiento de la SUNAS a los usuarios para identificar problemas que los usuarios podrían estar experimentando y que por algún motivo no podrían realizar los reclamos respectivos. Hay un trabajo importante de la SUNAS para acercarse a estos usuarios, ¿no? Y aquí hay algunos hitos al respecto, ¿no? Como son la implementación de canales remotos para que puedan hacer sus reclamos, también la creación de un programa Participa Vecino, que resume de alguna forma lo que ya señalé, el acercamiento de los SUNAS a los usuarios para recoger sus demandas, ¿no? En un concurso escolar fue diseñado también para que sirva como mecanismo para recopilar y atender estas demandas, y también se implementó un mecanismo, los mecanismos virtuales de audiencias públicas, ¿no? Para poder oír más a los usuarios. Por favor, así. Este modelo de recojo de información de los y del sentir y las demandas de los usuarios ciertamente tiene un enfoque territorial, ¿no? Territorial, y se fundamenta en tres pilares, ¿no? Una plataforma de atención virtual, participación de los ciudadanos, pero no de forma pasiva, esperando que los ciudadanos se acerquen a las SUNAS,
sino de una forma activa, que justamente es el tercer pilar, la promoción y difusión de los derechos de estos usuarios y los canales por los cuales pueden hacer llegar sus demandas, sus reclamos, en fin. ¿Sí? Bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? Estos servicios que les había comentado para poder acercarnos a soluciones. ¿Pueden, por favor? Sunas Móvil, que también tiene esa lógica, ¿no? Que este es el proceso, si se quiere, ¿no? Hay una alerta identificada que puede ser por cualquier canal, que puede ser el teléfono de la SUNAS, o puede ser Facebook, Twitter, en fin, si esa alerta. Hay una alerta identificada. Paso 2, dar un pronto aviso. SUNAS hace suyo ese reclamo, esa demanda, y la comunica al interno de SUNAS y a las empresas prestadoras para que se atienda a la brevedad posible, ¿no? Hay acciones inmediatas que se toman, como por ejemplo cruzar la información de esa demanda para constatar que efectivamente tiene evidencia de que hay un hecho ahí que debe ser corregido. Se llama al prestador, se solicita información, se pide también colaboración con la oficina de comunicaciones de la propia SUNAS, la OCI, ¿no? Para poder verificar si existen más usuarios que por otros medios sociales, por ejemplo, podían estar dando información similar. Contactar al usuario para recopilar más información y reportar este problema y buscar la solución, ¿no? También en el paso 4, la visita a la zona afectada, la dirección de fiscalización visita a donde está generándose la afectación para constatar que efectivamente se estén brindando las soluciones, ¿no? Y al final, el paso 5 es un reporte de seguimiento y evaluación. Seguimos, ¿no? Ya había comentado sobre la participación ciudadana, que ha tenido un efecto significativo, ¿no? Se han atendido más de 450.000 familias, tanto en el ámbito urbano como rural. Esto, datos de julio de 2023, ¿no? Por favor. Post-COVID, ¿qué es lo que se ha implementado de forma después del COVID, ¿no? Pero tal vez también teniendo algunos aprendizajes, ¿no? A partir de, ¿no? Se ha mantenido los canales virtuales, ¿no? Estos remotos, ¿no? Canales remotos que se han mostrado útiles para obtener información y sobre todo para poder atender con una mayor rapidez estas demandas. Se ha también ampliado el plazo para que SUNAS pueda desarrollar. Bueno, eso fue post-COVID, pero sí una consecuencia del COVID, ¿no? Se amplió el plazo para que se puedan aprobar los nuevos estudios tarifarios, dado las presiones, como había comentado, a la sostenibilidad económico-financiera que podían haber experimentado las empresas, ¿no? Eso más como consecuencia del COVID, digamos. Se revisaron y se derogaron disposiciones que ya no tenían vigencia, ¿no? Porque post-COVID ya no era necesario. Un aprendizaje, digamos, importante para la fiscalización es las fiscalizaciones remotas, ¿no? Que surge como una necesidad en el marco de la pandemia, pero se ha mostrado que es útil, costo efectiva, muy costo efectiva, y por lo tanto se ha incorporado dentro de las herramientas que SUNAS tiene para realizar la fiscalización, ¿no? Que es la fiscalización remota, ¿no? Que a través de mecanismos remotos. Antes tenía que desplazarse el equipo en su totalidad, un equipo técnico en su totalidad, ahora no es necesario que todos se desplacen, solamente alguna parte, ¿no? Cristian, ¿podemos concluir, por favor? Se nos acabó el tiempo. ¿Aló? Bueno, escuché. No sé si era mío.
Ah, sí, Sí, que ya sí, que por estamos favor, terminando. Sí, sí, que puedes estamos concluir. terminando. Sí, 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 no había escuchado bien. Ok, entonces, digamos, esos son algunos aprendizajes. ¿Podemos seguir, por favor? Ya para terminar, si no, al final hay unas conclusiones, por favor, ¿no? Entonces, lo que están señalando es que ya como aprendizajes en términos de herramientas tecnológicas que se han incorporado, son dos, digamos, ¿no? Muy importantes. Una es esta fiscalización remota, ¿no? Y en general el uso de tecnologías de información para poder brindar los servicios que SUNAS brindaba, pero haciendo uso intensivo de los medios remotos, y la implementación del Camillaco, ¿no? Que es un centro de análisis de datos que sirve para tomar decisiones con más evidencia y más sustentadas en la data. Digamos. Eso solo para concluir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian, por este No, gracias. reencuentro de las acciones desarrolladas en Perú. Quisiera ahora darle la bienvenida a María Eugenia de la Peña para dialogar con los panelistas sobre el proyecto y sus respectivas experiencias en el desarrollo de la resiliencia. María Eugenia es especialista en agua y saneamiento del BID, donde diseña y ejecuta proyectos y programas regionales relacionados con la economía circular, la gestión del agua urbana y el uso de sistemas de drenaje urbanos sostenibles. María Eugenia, por favor. Sí, muchas gracias, Juanita, y muchas gracias también a nuestros expositores, ¿no? Que hicieron unas excelentes presentaciones y que nos muestran los retos a los que se enfrentan las empresas de agua y saneamiento ante este tipo de fenómenos, ¿no? Y todas las acciones que hay que implementar para mitigar estas situaciones de estrés. Entonces, bueno, ahora quiero pues pasar a las preguntas del público. Ahí tenemos 3 preguntas para Eduardo. Eduardo, te voy a hacer las 3 preguntas y si las puedes contestar juntas las 3. Mira, la primera pregunta es, bueno, conocer el dato de cuál es en términos de agua no contabilizada, a cuál fue al nivel al que llegaron con estas medidas de manejo de presiones. También preguntan bueno, ¿cómo está distribuida bueno, acá habla de concesiones de agua en Monterrey específicamente entre ciudadanía versus industria, negocios o riego de campos de golf? Y finalmente te preguntan que con el aumento proyectado de la población, ¿cuáles son las estrategias que contemplan para la próxima década para asegurar el suministro sostenible del agua en la ciudad, manteniendo el balance con el medio ambiente? Entonces, muy, muy importante, ¿no? Ver más allá de las medidas específicas que se puedan hacer ahora, cuál es la visión más de largo plazo, ¿no? Claro. Sobre la primera pregunta del agua no contabilizada, lo que nosotros estamos haciendo, María Eugenia, es sectorizar. Hay 2 maneras de medir el agua no contabilizada o 2 approaches, dos maneras, vaya. Una ascendente y una descendente. La descendente, que la podemos hacer gracias a la sectorización y a toda la información que estamos generando en cada central, en cada circuito, es analizar ahora sí que las pequeñas partes, ¿no? Ir de lo específico a lo general. Y tenemos casos muy interesantes donde el agua no contabilizada pasó de 45% a un 20%, ¿no? Eso es increíble. Estadísticas de circuitos donde de tener 55% de eficiencia pasó a 80 o poco más de 80. Y en términos generales en la ciudad, si bien ha mejorado en términos generales el indicador, todavía es un proyecto que estamos desplegando, pero definitivamente ha mejorado. Y tenemos casos específicos en buena parte de la ciudad que son muy promisorios, son muy buenos. Mucho tiene que ver el hacer las consignas nocturnas para que se pierda menos agua física, menos agua por fugas, ¿no? El agua no contabilizada tiene 3 componentes, el más importante o el que más debemos atacar es el de las fugas. En cuanto a tu segunda pregunta de las concesiones
Contrario a lo que pudiéramos pensar mucho, Nuevo León tiene una vocación muy industrial, a diferencia de otras partes de México que son pues son más agrícolas, vamos a decir, por lo menos que Nuevo León, que en principio pudiéramos pensar que no tiene una vocación muy agrícola. Fíjate que cuando vi la estadística, el dato me llamó mucho la atención. El promedio en México es 8% de las concesiones de agua para la industria y en Monterrey es un 4%, ¿sí? Por lo que pues te puedo decir que en términos generales en México o en referencia al resto de los estados, en proporción usa menos la industria. Y también te puedo decir que esto se debe en buena parte a que hay una buena cultura de reuso de agua, ¿sí? Nosotros buena parte de nuestra agua residual tratada la vendemos a industrias y también, contestando la pregunta, muchas se usa para campos de golf, para riego de campos. Tiene 4 usos. Industria de energía, o sea, para la generación de energía, para agua de enfriamiento, agua industrial, riego de jardines, campos de golf, incluso los estados de Rayados y Tigres, los que conocen de fútbol mexicano, se riegan con agua residual tratada. Y el otro es mitigación de polvos para la industria de construcción. Así que la industria en términos generales obviamente consume, pero no tanto en proporción a lo que se hace en otros estados o vamos a decir de una manera más eficiente que probablemente que en otros estados. Y referente a la última pregunta de las estrategias, definitivamente y más a raíz de la experiencia vivida el año pasado y de la cual es una realidad, todavía no salimos del todo. El año pasado llovió, pero no fueron lluvias extraordinarias, fue un año en el que llovió incluso menos que el promedio y hemos hecho hasta lo imposible para aumentar, para hacer rendir este flujo. Te diría que la estrategia es en varias aristas. Desde el punto de vista de tecnología vamos a seguir automatizando tanques, acueductos, fuentes, pozos, todo para hacer un uso más eficiente del agua. Se está haciendo el acueducto Cuchillo 2, que es una redundancia de nuestro principal acueducto de la presa El Cuchillo. Estamos empezando con uso potable indirecto. Estamos trabajando en un piloto para el agua tratada, mandarla a un cuerpo receptor que después acabe en una presa que después podamos potabilizar. Puedo decir que es agua tratada de muy alta calidad. Tenemos campañas de concientización, se llama Ciudadanos de 100 y por supuesto están sobre la mesa estrategias más a largo plazo que incluyen traer aguas de otras cuencas y la desalinización. Excelente, Eduardo, muy interesante, bueno, el conocer estas otras acciones que se están implementando ahí en Agua Drenaje Monterrey y que todas apuntan y abonan hacia la resiliencia y el poder garantizar la sostenibilidad del acceso a agua y saneamiento en el largo plazo, ¿no? Que es lo importante. Entonces, muchas gracias, Eduardo. Al contrario. Bueno, ahora vamos a hacer una pregunta a Cristian, una pregunta también muy interesante. Cristian, nos preguntan ¿cómo podemos apalancarnos en el tema del COVID para posicionar el tema de agua y saneamiento en la agenda político, económica y social? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Okay. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, ¿no? Este estudio, uno de los pocos estudios que muestra de forma cuantitativa la diferencia en términos de la probabilidad de contraer una enfermedad que fue tan letal, ¿no? En plena pandemia, la diferencia que hace tener acceso a agua o no. Pero, sin embargo, existen otros estudios también que muestran que el tener acceso al agua no solamente afecta el COVID, afecta las enfermedades agudas diarreicas, afecta la anemia infantil, afecta también, por ejemplo, también, por ejemplo, afecta las capacidades cognitivas de los niños, ¿no? Que no tiene, hay estudios que muestran que no haber tenido acceso al agua en una infancia temprana tiene efectos de largo plazo en sus habilidades cognitivas, en su habilidad para acumular capital humano. Entonces, el agua, por algún motivo, siendo tan obvio, ¿no? Porque una persona común uno pregunta qué tan importante es tener servicio de agua, lo entiende, pero a nivel de la discusión política, económica, social, como va la pregunta, no ha habido esa difusión. Yo creería que lo que corresponde es cada vez más incorporar estos elementos de los efectos del agua sobre la salud y sobre la educación,
para hacer más evidente, ¿no? Si es que no lo es aún, para hacer más evidente que no permitir el acceso se está generando pérdidas sustanciales en términos de vida, ¿no? En términos de vida, ¿no? SUNAT, por ejemplo, también tiene una publicación que se llama El Buen Dato, donde recopila una serie de resultados bien puntuales sobre los efectos negativos, también positivos, en el caso de no tener acceso o tener acceso a un servicio de agua o en general a un servicio de saneamiento de calidad, ¿no? Eso. Excelente, Cristian. No, pues muchas gracias por esta última participación, ¿no? O sea, efectivamente el COVID pues nos da la pauta pues, a posicionar el tema, ¿no? Mostrando la evidencia del impacto que tiene el agua en distintas actividades más allá en otros contextos, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias nuevamente a nuestros dos panelistas, Eduardo, Cristian, creo que han hecho unas excelentes presentaciones y bueno, y nuevamente agradecer a toda la audiencia por haber participado en esta sesión y bueno, por favor, quien quiera contribuir a la caja de herramientas, hemos dejado en el chat el link donde ustedes a través de la página de Lolas pueden cargar experiencias que han tenido o acciones vinculadas a la resiliencia y que nos puedan ayudar también a seguir divulgando y posicionando esta agenda. Así que muchas gracias a todos por su participación. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.